Hola, bienvenidas y bienvenidos a las charlas educativas eTalks virtual, transmitidas desde la hermosa ciudad de Oaxaca, México, a través de la plataforma Zoom. Es para mí un gusto presentar a Elizabeth Alejandra Castillo Martínez, quien es doctora en Ciencias de la Educación, directora de Jardín de Niños, también es facilitadora de posgrado y además es poetisa en zapoteco y en español. La charla que nos va a presentar el día de hoy se titula El pensamiento crítico de los niños. Adelante, mi estimada Elizabeth. Bienvenida. Hola a todos. ¿Recuerdan cuando eran niños? ¿Alguno de ustedes alguna vez le dijeron, ¿por qué eres tan preguntón? ¿Qué ha pasado con nosotros con el paso de los años? ¿Seguimos siendo curiosos? Hoy les quiero comentar que he sido educadora por 20 años con niños de educación preescolar entre los 3 y los 5 años y 14 más como directora de jardín de niños. Durante todo este tiempo he tenido muchas experiencias en la forma en que aprenden los niños. Y quiero decirles que más de una vez me he quedado atónita ante las preguntas tan maravillosas que realizan los niños. Otras veces abrí grandemente los ojos al escuchar preguntas como esta. Maestra, ¿tú sabes por qué suda la botella del refresco? Lo interesante aquí y lo más importante es saber cómo estos niños curiosos y preguntones permanezcan así, que logremos seguir cultivando esa curiosidad con la que ellos nacen. Muchas veces, cuando ellos nos realizan preguntas, no sabemos cómo responderles. Sin embargo, cuando lo hacemos, estos niños poco a poco van desarrollando otras habilidades. Hoy quiero compartir con ustedes 3 formas de interactuar con sus hijos o con sus estudiantes. La primera de ellas es cómo respondemos a sus interrogantes. En el caso del niño que nos preguntaba, ¿por qué suda la botella? Se aprovechó el momento y la situación para trabajar con ellos el aprendizaje profundo, que no es más que ir trabajando de lo general a lo particular. Ir desenmarañando poquito a poquito el contenido para que él logre comprender, pero sobre todo que siga todo un procedimiento de indagación, de investigación, para que esa pregunta no solo se la contestemos, sino que él sea partícipe de la búsqueda de las respuestas. Y sobre todo, buscar cómo ir vinculando esos aprendizajes con su vida cotidiana. Aquí en Tuxtepec, generalmente en las estaciones de primavera y verano, estamos entre los 40 y los 45 grados. Nuestro cuerpo, por lo tanto, suda extremadamente, muy semejante a la botella. Y aquí, cuando estuvimos trabajando esos contenidos, se tuvo que haber buscado información junto con el niño para que él pudiera ver la diferencia entre el mecanismo que realiza un cuerpo para regular su temperatura y el fenómeno que ocurre con la botella, cuando condensa el vapor que hay en el medio ambiente y choca con lo frío de la botella. Entonces aquí es muy importante que aprendamos junto con ellos a investigar, a satisfacer su curiosidad buscando información, llevándolo de la mano. La segunda interacción es cómo conversamos con ellos.
Recordemos que las mejores conversaciones de los niños o de los adolescentes se realizan fuera del salón de clases, a la hora del receso, a la hora del recreo, en las pláticas con sus amigos. Podemos escuchar esas grandes ideas, esas grandes inquietudes, lo que les interesa, lo que les preocupa, y de ahí partir para desarrollar proyectos maravillosos que a ellos les interesen. Otro momento muy importante para conversar con ellos es a la hora de la lectura. Todos los niños se maravillan ante la aparición de una nueva historieta, de un nuevo personaje, ¿sí?, de un paisaje nuevo, y hacer de estos momentos de lectura momentos en que no solo lo disfrute, sino también que lo llevemos a la reflexión, haciéndole preguntas, cambiando los finales, comentando con ellos qué sucedería si. Es muy importante que la conversación sea algo cotidiano con nuestros estudiantes y con nuestros niños. La tercera interacción, y no por eso la menos importante, es cómo los elogiamos cuando hacen algo bien. Es cierto que a todos nosotros nos encanta recibir elogios, pero hay una gran diferencia en la forma de hacerlo. Generalmente cuando se acercan a nosotros y nos dicen, mira papá, mira mamá, mira maestra, mi trabajo. Nosotros le decimos, wow, qué trabajo tan bueno. Eres muy inteligente. ¿Y qué diferencia habrá cuando en vez de eso le decimos, oh, qué buen trabajo? Se nota que te has esforzado mucho. El niño en estos momentos, él sabrá que entre más esfuerzo le pone a algún trabajo, obtendrá mejores resultados. Sus expectativas siempre van a ser más altas. Va a dedicarle más tiempo y esfuerzo a sus actividades y no se conformará con menos. Tratará de que esas expectativas que él se hace y las expectativas que tiene su padre o su tutor no bajen. Entonces, estas tres interacciones son muy importantes. Pero, ¿qué sucede cuando descuidamos alguna de ellas? Muchos de los niños nos hacen preguntas que a veces como maestros o como padres no estamos preparados para responder. ¿Sí? O nuestros conocimientos en ese momento no alcanzan la manera adecuada para responder a esa pregunta. Y lo que hacemos es responderle con otra pregunta. ¿Tú qué piensas? Pero ese tú qué piensas se queda ahí, no lo ayudamos a indagar, nosotros mismos no investigamos, ¿sí? No buscamos la información que necesita este pequeño para poder contestar su inquietud, su curiosidad, su pregunta. Entonces, es importante que nosotros sepamos guiarlo, que sepamos orientarlo en esa búsqueda de información. Y no dejar que pongan su carita triste o una carita de desilusión cuando la respuesta que ellos esperan no es la adecuada. Con todo este procedimiento, con estas tres formas de interactuar con los niños, podemos recordar que el pensamiento crítico se favorece cuando desarrollamos la capacidad de observar, de analizar, de evaluar, de clarificar ideas, de interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sobre todo porque promueve la autorregulación. Eso que es tan necesario en los salones de clase, en la casa, porque cuando el niño se autorregula, sabe que cuando alguien lo agrede, él no debe responder con agresión. Tiene que pensar y buscar formas más creativas de resolver el problema. En alguna ocasión escuché a una educadora plantearle un problema a sus pequeños. Ella comentó, en la casa de Rafael hay 10 vacas que quiere llevar al rancho de Pedro en una camioneta en la que solo caben 3 vacas a la vez. ¿Cuántos viajes tendrá que hacer Rafael para poder llevar todas las vacas al rancho de Pedro?
Niños, por favor, tomen sus cuadernos y dibujen su respuesta. Todos los niños se movilizaron en el salón de clase buscando sus libretas, buscando hojas, colores, plumones, todos sus materiales. Y apenas iban a empezar a dibujar sus respuestas cuando una niña pequeña se acercó a la maestra y le dijo, ya terminé, maestra, y le enseñó la hoja. La maestra le dice, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué resolviste tan rápido el problema? Muy fácil, maestra, le dijo la niña. Como en la camioneta solo cabían 3 vacas, yo me compré una más grande. Esto nos lleva a pensar que al plantearle las preguntas o los problemas a nuestros niños, tienen que ser claros, precisos y sobre todo que ante la pregunta los niños puedan buscar soluciones creativas al problema. Quiero terminar esta charla con una pregunta. ¿Será que la creatividad está relacionada con el pensamiento crítico? Por supuesto que sí. La creatividad nos lleva a desarrollar otras habilidades blandas en el pensamiento del niño. Y por eso les propongo 5 consejitos para poder trabajarlos en el salón de clases o en nuestro hogar. El primero de ellos es que propongamos actividades para pensar. Realizar una secuencia de preguntas para que los niños puedan razonar y puedan buscar soluciones creativas a ese problema. Recordemos que en la época de la antigüedad, los griegos enseñaban a través de preguntas, a través de la mayéutica. Entonces, realicemos las preguntas pertinentes a nuestros niños para que los ayudemos a pensar, pero a pensar en serio. Otro consejito es darles tiempo. Muchas veces hacemos las preguntas y nos desesperamos ante ese silencio que de momento reina en el salón. Y queremos que los niños resuelvan las preguntas o nos contesten inmediatamente. No desesperemos. Hagamos nuestras preguntas y demos el tiempo suficiente a nuestros pequeños para que ellos puedan pensar y responder a nuestras preguntas. El tercer consejito es usar metodologías activas. Recuerden que si utilizamos los métodos tradicionales, el niño solo va a repetir lo que nosotros les decimos. Y eso es lo que ya no queremos. Queremos que el niño sea partícipe de la construcción de su propio conocimiento. Implementemos el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, el aula invertida. Y tendremos niños más autónomos y que puedan construir sus propios aprendizajes. El cuarto consejo es que establezcamos un clima de confianza en el aula. Un niño feliz va contento a la escuela. Siente que en su salón de clase es como su segundo hogar, que él puede preguntar a sus compañeros, que le puede preguntar a su profesor todas las inquietudes que tenga, que tiene la libertad de tomar sus materiales, que tiene la libertad de participar, que ahí no se coarta la libertad. Entonces, si fomentamos ese clima de confianza en nuestros niños, tendremos asegurada una parte del aprendizaje. Y el último es favorecer el aprendizaje autónomo. Recuerden que en los primeros años, en la educación preescolar, en la educación primaria, es importantísimo que el niño empiece a desarrollar hábitos de aprendizaje autónomo. Que no sea un niño al que tengamos que estarle diciendo a qué horas va a realizar sus actividades extraescolares, a qué horas va a irse a la escuela, a qué horas va a investigar. Ayudémoslo a que él tenga esa idea, ¿sí?, de crecer y de aprender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Favoreciendo ese aprendizaje desde la escuela. Sabrán ahora
cómo interactuar con sus hijos y con sus estudiantes cuando les pregunten? Muchas gracias.